entonces con la clase de hoy. Como siempre, antes de comenzar, vamos a platicar un poquito y recordando todo lo relacionado con la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo algunos conceptos muy básicos de la historia de la computación, cómo fue toda esta evolución tecnológica de las computadoras. ¿Vale? Vimos ahí en qué consiste o cuál es la forma en que se clasifican las generaciones de computadoras, que quedamos que son 5, y cómo es que se puede dar esta clasificación, ¿no? Que es de acuerdo a el uso que nosotros le podemos dar, cómo es que interactuamos nosotros los usuarios con los equipos de cómputo, y la otra es la manera en la que están construidas, ¿vale? Por ahí hablábamos de que en 1944 se construyó una computadora, o la que se pudiera considerar la primer computadora. ¿Cuál era el nombre de esa primer computadora? ¿Alguien que me pudiera responder? Mark 1. La Mark, profe. Muy bien. La Mark I, ese era el nombre de la que pudiéramos nosotros considerar la primera computadora. Sí, estamos hablando del año de 1944. Ya luego después llegó el año del 47, que les mostraba más bien en el documento información acerca de dos computadoras, que era la EDVAC y la ENIAC, que eran dos computadoras que también se construyeron en esa década de los 40, pudiéramos así decirlo. Ahora, también revisábamos en qué década aproximadamente comenzó la clasificación de generaciones de computadoras. ¿Quién me pudiera mencionar en qué década comenzó todo esto de las generaciones de computadoras? En los 50. Muy bien, en los 50, pero creo que me contestan Dianita y Rosy. Es correcto. En la década de los 50 es cuando empieza la primera generación de computadoras, es cuando se empieza a dar esta clasificación. Digámoslo así, las primeras computadoras que mencionamos todavía no entraban dentro de estas clasificaciones. Ya a partir de los 50 va la evolución de la computadora, y cosas que son 50 y que más o menos la información en nuestro documento, que digamos que nos falta ahí actualizar, llega más o menos a los 80s, 90s, que fue ya cuando empezó todo esto de las computadoras personales, que son las computadoras que hoy en día nosotros utilizamos para cualquier tarea, ¿sí? Entonces, hasta esta clase o hasta la clase anterior estuvimos viendo la parte de generaciones de computadoras, vimos un poquito acerca de en qué consiste cada una de las generaciones, vimos también en las clases anteriores la parte de lo que es el hardware, de lo que es el software. Ya vimos que el hardware se divide en varios tipos, que ya más adelante también los vamos a estar revisando a detalle. Vimos también que el software se divide en varios tipos. Ya vimos algunos elementos muy importantes que son la base del funcionamiento de nuestro equipo, son elementos de hardware, etcétera, etcétera. Sí, todavía nos falta revisar algunos otros conceptos, porque si nos metemos detalladamente en cada concepto nos vamos a tardar por muchísimo tiempo, y más adelantito los vamos a estar revisando a detalle algunos de ellos. Entonces, como tal, el collage, como ya ustedes recordarán, era acerca de software y hardware, imágenes referentes a lo que es el software, que quedamos que es la parte lógica, y lo que es el hardware, que es la parte física. Y la línea del tiempo que quedó pendiente la clase pasada, el día martes, se supone que fue referente a toda la evolución de las computadoras. Ahí podían agregar desde lo que les mencioné acerca del ábaco, que digamos que es el primer mecanismo que nos ayudó a contar, y después lo que venía siendo la pascalina y algunos otros mecanismos que funcionaban similarmente. Ya luego después vienen las computadoras que mencionábamos anteriormente, ya en una época más actual, ¿sí? Bueno, porque por ahí también mencionábamos la computadora de Charles Babbage, que es de la década, o más bien del siglo XIX, de 1823, me parece que les mencionaba. Entonces, todo eso lo podían agregar, pero pues nosotros decir, desde la década de los 40, ¿sí? Que fue lo que debían de agregar en su línea de tiempo. Si alguien me agregaba datos extra, también eran bienvenidos. Como les mencioné la clase pasada, vi muy a grosso modo lo que era la
historia de la computación. No la vimos a detalle, ¿sí? Pudieran ustedes investigar un poquito más de información y les va a salir más información de la que yo les compartí, ¿vale? Pero bueno, eso fue lo que vimos entonces la clase pasada y la antepasada y así lo hemos estado haciendo, ¿no? Viendo de alguna forma los conceptos básicos de lo que es la computación. Ahora, revisábamos en clases pasadas también dos conceptos o dos aspectos importantes más bien acerca de la computación. El primero de ellos son los tipos de computadoras. Se dividían en dos tipos. ¿Alguien me puede decir cuáles eran esos dos tipos de computadoras que mencionábamos anteriormente? ¿Eran la que le llamábamos digitales, profe? ¿Y análogas? ¿O ese es otra cosa? Analógicas. Yo no lo escucho. Sí, esas ¿Sí? se aplican en y en digitales. Las que utilizamos hoy en día pues, son todas, digamos, por medio del lenguaje binario, que son unos y ceros. De esta manera se comunican entre sí computadoras y dentro de sí mismas, ¿vale? Que es el lenguaje de máquina, se le puede conocer, ¿sí? Entonces, ya después de haber revisado esos dos tipos o clasificaciones, más bien son tipos, porque ahorita vamos a ver las clasificaciones, son dos tipos, ¿no? Las computadoras analógicas, que esas ya no se usan, fueron las primeras computadoras que existieron, que funcionaban por medio de pudiéramos decir, elementos más enfocados a lo hidráulico, que eran un poquito mecanismos, engranajes y demás, y ya después las computadoras digitales pasan a utilizar este lenguaje binario que son unos y ceros, por eso lo de digital. Bueno, dentro de estas computadoras y el desarrollo que fueron sufriendo, vamos a revisar varias clasificaciones. No, son dos tipos de computadora analógica y dentro de las digitales, que son las que nosotros utilizamos el día a día y las que se han ido desarrollando o que han podido desarrollarse en estas épocas, hay varias clasificaciones que ahorita las vamos a revisar, ¿vale? Para un poquito más acerca de los equipos que podemos nosotros llegar a encontrar. Hay varios tipos de computadoras dentro de el tipo de computadora digital. Digamos que hay varias clasificaciones dentro de este tipo, varias clasificaciones. ¿Por qué? Porque las computadoras digitales fueron la evolución, digamos, de la computación en comparación de las computadoras analógicas que no se era factible desarrollarlas, entonces por eso se dejaron, digamos, de lado, ¿vale? Entonces ahorita les voy a compartir información acerca de esta clasificación de las computadoras digitales, ¿sí? Que se clasifican en varios tipos, se pudiera decir, ¿sí? Entonces, de esta información, yo más adelantito les voy a decir qué vamos a hacer. Igual si quieren ir tomando sus notitas, está muy bien. Recuerden que siempre al final de la clase, ya sea de inmediato o en unos minutos después de terminar la clase o al día siguiente, pero les voy a estar compartiendo los materiales, todo lo que utilizamos, que son en este caso diapositivas, lo que vamos a utilizar el día de hoy, ¿vale? Ya se las estaré compartiendo tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp para que ahí las puedan estar checando por si se les pasó por ahí hacer algún y demás. Recuerden también que pueden ir participando mientras yo les voy compartiendo la información y explicando un poquito acerca de los temas que vayamos revisando, ¿vale? Por cualquier cosita, ya saben que pueden estar participando y así de esa manera, pues, se contribuye a que todos entendamos de mejor manera los temas, ¿vale? Bueno, sin más, les voy a comenzar entonces compartiendo esa información acerca del tema de hoy, que es la clasificación de las computadoras, en este caso que son computadoras digitales, ya lo mencionábamos anteriormente, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a revisar son la clasificación de las computadoras, ¿sí? Espero que se pueda visualizar de buena manera, si no, por ahí me hacen la observación, ¿vale? Vamos a revisar la de computadoras, les vuelvo a repetir, pero de computadoras digitales, que son las que utilizamos hoy en día o las que se fueron desarrollando hasta las que tenemos hoy en día. Entonces, esta clasificación o estos cuatro tipos de computadoras que nosotros tenemos son los siguientes: supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras, que tal vez nos pueda sonar como de que, pues,
algo extraño que no lo hemos llegado nosotros a escuchar, pero son las clasificaciones que se dan en los tipos de computadora digital. Entonces, la computadora digital se divide en estos grupos de computadoras, que las primeras son las supercomputadoras, ¿sí? Que son un poco parecidas a las macrocomputadoras, pero ahorita en un momento vamos a revisar cuál es la diferencia principal entre unas y otras. Entonces, son estos cuatro los grandes grupos en los que se clasifican las computadoras digitales. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el primero, que son las supercomputadoras. Acerca de las supercomputadoras podemos revisar lo siguiente. Una supercomputadora es el tipo de computadora más potente y más rápido que existe en un momento dado. Este tipo de supercomputadoras pueden realizar muchísimos cálculos en tal vez milésimas o fracciones de segundo, ¿sí? Este tipo de supercomputadoras es muy importante tomar en cuenta que no están diseñadas para que nosotros como usuarios domésticos, que así es como se nos conoce a nosotros que somos usuarios principiantes tal vez y demás, no estarían diseñadas estas computadoras para que las usemos nosotros. Estas computadoras, de hecho, tendrían que utilizarlas o las debe de utilizar personal capacitado, se puede decir, porque debido a la gran cantidad de datos que llegan a procesar, no sería para una persona, podríamos decirlo así, común y corriente, manipularlas de manera muy fácil. Entonces, estas computadoras tampoco son ideadas para resolver tareas de oficinas pequeñas o de empresas pequeñas o de nosotros como usuarios domésticos, como les vuelvo a repetir. Estas computadoras están más ideadas para centros donde se deben de realizar cálculos muy, muy grandes. Por ejemplo, en la NASA. Sí, en la NASA tienen que utilizar este tipo de supercomputadoras, ya que se llevan a cabo cálculos muy, muy grandes o de muchos, muchos números para realizar, no sé, despegues de naves espaciales o hacer cálculos de cómo enviar ciertos objetos al espacio exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues se tienen que realizar cálculos acerca de ciertos tipos de gravedades o de propiedades físicas, etcétera, etcétera. Este tipo de supercomputadoras, pues es lo que me permiten realizar cálculos muy grandes que para mí, pues tal vez como ser humano me sería muy tardado realizar. Entonces, estas computadoras de eso se encargan, de realizar operaciones que sean casi, casi imposibles de realizar para un ser humano de una manera, pues, exacta o rápida. ¿Sí? Estas máquinas, como se menciona aquí, están diseñadas entonces para procesar enormes cantidades de información en poco tiempo, ¿sí? O sea, con procesar nos referimos a realizar grandes cálculos o realizar alguna otra actividad que demande mucha, mucha memoria o muchos procesos en este caso, ¿sí? En este caso son dedicadas a una tarea específica, como les vuelvo a repetir. Siempre, siempre, estas computadoras las podemos encontrar en áreas como la NASA o en algunos experimentos militares, ¿sí? Por ejemplo, se utilizan para probar cierto tipo de armamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Son supercomputadoras por eso mismo, porque se dedican específicamente a realizar cálculos para alguna tarea en específico, pero cálculos que son muy enormes o que son una gran cantidad, ¿vale? Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir que son supercomputadoras. Enseguida les muestro una imagen de cómo se ven estas supercomputadoras, ¿sí? Son prácticamente del tamaño de un piso de un edificio, tal vez, o un poco más. Si ustedes observan la imagen, pues, se ven ahí como si fueran grandes archiveros o grandes cajas que abarcan un espacio muy grande en algún edificio. Entonces, por esta razón son muy, muy costosas, ¿sí? Es una posible desventaja que nosotros pudiéramos decir que tienen este tipo de computadoras, son muy caras. Por esa razón solamente las tienen en lugares, pues, donde se necesiten de manera, pues que sean necesarias en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, como les decía, en la NASA o en algunos centros de investigación militar o donde se investiga ciertas, no sé, tal vez donde se investiguen ciertos casos de ciertas enfermedades, no sé, donde se tenga que procesar mucha cantidad de información o muchos cálculos. ¿Sí? En este caso, sus precios, por mencionar solamente algunos, porque pues ahí varían dependiendo del tipo de supercomputadora que podemos encontrar, alcanzarían tal vez los 30 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad muy grande, debido a que pueden procesar tanta información, pues son bastante costosas, ¿sí? En este caso, también si llegan a contar con controles de temperatura especial, también elevan los costos. ¿Para qué utilizan estos controles de temperatura
este tipo de equipos para disipar el calor que se genera. Recuerden que todo dispositivo electrónico al momento de estar procesando información genera calor, ¿sí? Siempre se genera calor. Sí, de hecho, casi todos los dispositivos electrónicos o eléctricos también generan calor por estar procesando, y en este caso las computadoras, información, en el caso de algún otro aparato eléctrico o electrónico, al momento de estar realizando sus funciones. Entonces, estas computadoras, al ser tan amplias, tan grandes y al procesar tanta información al mismo tiempo, pues tienden a calentarse, a generar mucho calor. Entonces, recuerden que cualquier aparato, si se llega a calentar, pues va a fallar o se va a averiar de una manera más rápida a lo previsto. Entonces, por esa razón, se tienen que idear ciertos sistemas de refrigeración, se les puede llamar, para que este tipo de equipos funcionen a calentar, pues tal vez se tengan que apagar un tiempo o lleguen a quemarse. Entonces también se le tiene que invertir no solamente al equipo, sino a un sistema de refrigeración para que los componentes puedan durar más tiempo en funciones y no se averíen de manera muy rápida. Entonces, por eso es demasiado caro mantener un equipo de este tipo. Entonces, para empezar, esa pudiéramos mencionar como una desventaja de este tipo de computadoras. Y podríamos decir que la ventaja que tienen es pues que pueden procesar una cantidad muy grande de información, ¿sí? Pero están ideadas en este caso, como les vuelvo a repetir, para estar en centros donde se necesitan de cajón, que no tienen de otra más que una supercomputadora, que una persona tal vez o que una computadora común y corriente no puede ayudarles a procesar esa información. Bueno, la que nos va a ayudar entonces es una supercomputadora y va a estar enfocada en una tarea específica. Algo muy importante también que pudiéramos mencionar como característica en este caso. ¿Sí? Estas son entonces las primeras, las supercomputadoras, ejemplos de las tareas que puede realizar las supercomputadoras. Nada más por mencionar algunas, porque pues, si ustedes indagan un poquito más en internet y demás, se van a dar cuenta que las supercomputadoras pues tienen algunas otras, o pueden más bien realizar algunas otras tareas. La primera que podríamos nosotros mencionar es búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares. Como les vuelvo a repetir, este tipo de computadoras las podemos nosotros emplear en la parte militar. Se emplean, por ejemplo, para hacer algunos cálculos o estudios acerca de armas nucleares o todo ese tipo de armamentos que se puedan llegar a utilizar que necesiten de ciertos cálculos exactos y que son pues de gran cantidad. Otra tarea que puede realizar una supercomputadora es búsqueda de yacimientos petrolíferos. En este caso, para realizar los pozos, pues se tienen que hacer ciertos estudios de tierra que son geológicos, me parece así porque yo no soy experto en esa rama, pero se tienen que realizar ciertos estudios y para estos estudios, pues se tienen que para muy tardados o en este caso algún error. Una computadora es muy difícil que se llegue a equivocar, casi es imposible que se llegue a equivocar y más si estamos hablando de una supercomputadora. Entonces, para este tipo de tareas también se puede emplear para buscar yacimientos petrolíferos, ¿sí? Que eso ya conlleva algunas otras ramas o se aplican otras ramas ahí, pero con apoyo de supercomputadoras se puede llevar a cabo un poco más rápido la tarea. Otra tarea, ubicación de instalaciones para captura de energía renovable, que en este caso puede ser realizar algunos estudios de dónde se pueden instalar, estaciones eólicas, o sea, que se genere energía por medio del viento, tal vez que se pueda hacer un estudio de en qué sitio o de qué manera se puede realizar una instalación de paneles solares, etcétera. ¿Sí? Esto por qué se debe de, o por qué en este caso se deben de utilizar supercomputadoras, porque son más exactas que lo que pudiéramos hacer nosotros como humanos al realizar esos cálculos. Entonces, por esa razón, pudiéramos nosotros utilizar una supercomputadora para este tipo de tareas. Otra tarea que pudiéramos nosotros llevar a cabo para o que se puede llevar más bien a cabo este tipo de computadora es el estudio y predicción de desastres naturales. De hecho, con este tipo de computadoras es con las cuales se puede tal vez no predecir, porque recuerden que, por ejemplo, los terremotos no se pueden predecir, pero los huracanes sí se pueden predecir. De hecho,
cuando ustedes pueden revisar en el clima, cómo va a estar el clima, o si va a haber lluvia y demás, también muchos de estos datos son analizados por supercomputadoras. ¿Para qué? Para que sean lo más certeros posibles, ¿sí? Que se acerquen lo más posible a la realidad. Porque recuerden que pues el clima, por ejemplo, hay una probabilidad. Y en probabilidad puede ocurrir un evento o puede no ocurrir. Entonces, para esto también se utilizan las computadoras para que sea lo más exacto posible la predicción. Recuerden que la predicción es un dato que puede suceder o no suceder, ¿sí? Entonces, también se pueden emplear en este tipo de tareas en el estudio y predicción de desastres naturales, predecir terremotos, por qué suceden, cómo suceden, tal vez no predecir cuándo van a suceder, porque eso técnicamente es imposible, pero tal vez estudiar cuáles son sus efectos. Y esto se puede hacer por medio de una supercomputadora. Son 4 tareas que pudiéramos nosotros mencionar que realizan supercomputadoras. Otras 2 tareas que pueden realizar este tipo de computadoras son el estudio y predicción del clima de cualquier parte del mundo, que va de la mano con con el punto anterior. Entonces, también se utilizan este tipo de computadoras para predecir cómo es que se va cambiando el clima, cómo es que se realizan los cambios de clima, algunas cositas así, ¿sí? Otra tarea que pudiéramos mencionar que realizan las supercomputadoras es la elaboración de maquetas y proyectos para la creación de aviones, simuladores de vuelo, trenes, automóviles, entre otros. Entonces, se pueden hacer algunas simulaciones muy exactas con este tipo de supercomputadoras y de una manera muy exacta. Sí, ya no es tan necesario en este caso que el ser humano esté diseñando ahí el avioncito o el tren, etcétera. Entonces tenemos computadoras que se pueden dedicar a esa tarea en específico, diseñar tal vez una maqueta o un proyecto para la creación de este tipo de artículos, ¿sí? Entonces, estas son algunas tareas que puede realizar una computadora, hay muchísimas otras más, pero digamos que estas son las principales. Sí, si ustedes indagan también en la internet, ustedes van a poderse dar cuenta que las supercomputadoras se pueden aplicar o pueden ser de ayuda para otras tareas en otras muchas áreas. ¿Sí? La desventaja que pudieran tener es que son muy costosas. Entonces, como son muy costosas, pues hay muy pocas supercomputadoras que en primera podamos nosotros encontrar y en segunda que se puedan construir en un año. ¿Por qué? Porque pues sus componentes son caros, muy difícil que alguna empresa se dedique a construirlas porque pues no son muy utilizadas, son solamente utilizadas en ciertas áreas en específico y pues en ciertos lugares sí pueden tener una supercomputadora porque pueden costearla, pero si tú no la puedes costear como pues simple mortal, podríamos así decirlo, pues va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque pues son computadoras, como les vuelvo a repetir, que se emplean para tareas específicas que demandan una cantidad de cálculos o que demandan una cantidad de procesamiento de información muy, muy enorme que un ser humano o 10 o 20 o la cantidad de seres humanos que ustedes quieran, les va a costar mucho trabajo realizar. Entonces, de alguna manera nos ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Aunque dinero, pues ya ven ustedes que, pues no tanto, porque son un poquito caras. ¿Vale? Entonces, esta es la primera clasificación, las supercomputadoras. Tenemos aquí las macrocomputadoras. Son muy similares a las que mencioné, ¿sí? También se les conoce como mainframes en este caso, ¿sí? O mainframes. En este caso son computadoras muy similares a las supercomputadoras, tienen en este caso ciertas similitudes, ¿sí? Son grandes porque abarcan también un espacio también bastante grande. Ustedes pueden observar que tienen cierto tamaño, ciertas dimensiones, tal vez no tan grandes como las supercomputadoras, pero también ocupan un espacio relativamente grande, ¿sí? Y son rápidos y también son caros, ¿sí? Son caros también los mainframes o macrocomputadoras porque también nos ayudan a procesar una gran cantidad de información, una cantidad muy grande de información, pero son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente. Como macrocomputadoras pudiéramos nosotros mencionar tal vez los famosos servidores, así es como nosotros les conocemos en el lenguaje coloquial. Un servidor puede ser un equipo, una computadora o en este caso una macrocomputadora que almacena tal vez todas las direcciones, perdón, de correo electrónico de México. Sí, imagínense la cantidad de información que pudiéramos tener almacenada. Imagínense toda la cantidad de correos electrónicos que posee el país de México. Yo, por ejemplo, tengo, además del correo que les compartí, otros 2. Entonces, hay
tienen por lo menos un correo electrónico personal. Entonces, imagínense toda la información que se almacena en esos correos electrónicos, tanto la que enviamos como la que recibimos, pues toda esa información se debe de almacenar en una macrocomputadora. ¿Por qué? Porque este tipo de computadoras me ayudan a controlar cientos de usuarios simultáneamente o mucha información de muchos usuarios de manera simultánea, sin necesidad de que haya unas pausas o demás, o sin el problema de que se llegue a perder la información. Entonces, este tipo de macrocomputadoras nosotros los podemos encontrar con el nombre tal vez de servidores, así es como se les llama en un lenguaje más coloquial, ¿sí? Así como cientos de dispositivos de entrada y salida. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de macrocomputadoras pueden, además de procesar o de estar utilizando cierta cantidad de información que mucho. También pueden controlar muchos dispositivos de entrada y salida. Quedamos ya que los dispositivos de entrada y salida pueden ser un ratón, un teclado, un micrófono, las bocinas, muchos monitores, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de macrocomputadoras pueden realizar muchas tareas al mismo tiempo. Caso un poquito diferente a las supercomputadoras. Las supercomputadoras se encargan de tareas en específico que demandan muchos cálculos o mucho procesamiento de información. Por su parte, las macrocomputadoras pueden realizar muchas tareas simultáneamente con cierta información y pueden controlar o administrar, en este caso, muchos o cientos, como lo menciona aquí, dispositivos de entrada y salida al mismo tiempo. Entonces, es una pequeña diferencia que podemos encontrar nosotros en las macrocomputadoras o mainframes, que en este caso es como también se les conoce a este tipo de equipos, ¿vale? Bueno, estas son entonces las macrocomputadoras o la parte principal, pero de alguna forma las mainframe o los mainframe son más poderosos que las supercomputadoras. ¿Por qué los podríamos considerar nosotros más poderosos o con una capacidad un poquito más amplia? Porque soportan más programas simultáneamente. Como les mencionaba, las supercomputadoras pueden resolver una tarea muy difícil que conlleva muchos cálculos o muchos procedimientos que conllevan mucha información, pero no pueden o controlar programas en simultáneo. Solamente se pueden dedicar a una tarea. Entonces, eso es una desventaja frente a los mainframes o macrocomputadoras. ¿Por qué? Porque estas, pues sí pueden realizar o tienen el soporte necesario para realizar tareas o programas en simultáneo. Y eso es una ventaja frente a las supercomputadoras. ¿Sí? Recuerden, las supercomputadoras solamente un solo programa de una manera muy eficiente, pero un solo programa. Y las mainframes pueden con un solo programa o varios programas y de buena manera. Entonces, es de alguna forma la característica o la ventaja que tienen las mainframes o macrocomputadoras frente a las supercomputadoras, ¿sí? Ahora, anteriormente, antes de que se desarrollara todo esto de una manera un poco más amplia, las macrocomputadoras o mainframes ocupaban cuartos completos, o sea, eran de un tamaño más amplio, casi del mismo tamaño que las supercomputadoras, ¿sí? Podían ocupar un piso de un edificio entero o hasta varios pisos. Esto, pues, era una desventaja para este tipo. Entonces, hoy en día las macrocomputadoras son muy parecidos a una hilera de archiveros, tal vez un espacio más pequeño. No es lo mismo que ocupasen un piso completo de un edificio, a que hoy en día solamente ocupen, pues tal vez el espacio que ocupa una fila de archiveros y demás. O sea, es un espacio mucho menor al que ocupaban anteriormente. Entonces, esta es una evolución. Entonces, esa es, digamos, otra característica que ya tienen las macrocomputadoras actuales. Sí, algunos de estos tipos de mainframes o macrocomputadoras se pueden instalar de manera que no sean tan bromosas a la hora de ocupar cierto espacio, y eso también pues, es una ventaja a la hora de adquirirlas. Aunque son caras, ocupan menos espacio que una supercomputadora, y eso es una ventaja a la hora también de administrar nuestro espacio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son, digamos, características de las super y macrocomputadoras. También tienen, en este caso, como se menciona,
controles de temperatura, pero pues como su espacio que abarcan es más pequeño, pues los controles de temperatura o los sistemas de refrigeración que utilizan, pues son menos costosos y ocupan menos espacio también. Sí, recuerden que también se tiene que tener controlada la temperatura de estos equipos porque, como les vuelvo a repetir, generan calor y el calor para cualquier dispositivo, pues es fatal. Si se sobrepasa la temperatura ideal, se puede quemar o se puede afectar algún circuito, entonces es importante que estos equipos trabajen a cierta temperatura. De hecho, hasta en los teléfonos celulares y en las computadoras personales que usamos nosotros, también la temperatura es una característica o tenemos más bien que tenerla siempre bien controlada para que no se afecten mis dispositivos. ¿Vale? Muy bien, antes de pasar entonces a la parte de las minicomputadoras y microcomputadoras, ¿por ahí algún comentario, alguna preguntita que tengan hasta aquí? Yo, profe, Sí, está bien, Nienta. Lo y escucho. las computadoras entonces son, por ejemplo, yo trabajé en Lotería Nacional y estaba el área Ajá. de sistemas y había pues, máquinas grandes, pero no tan grandes como las supercomputadoras. Eran Muy bien. como equipos grandes y manejaban, por ejemplo, sistemas como, decían, ese el servidor se cayó, que era Linux, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eran esas máquinas, ¿no? Ajá. Esos refrigeradores, Sí, sí, son similares. Se parecen, de ¿verdad? hecho, como si fuera un refrigerador o como si fuera una cajota grandota. Esos son los famosos servidores. Entonces, son macrocomputadoras, procesan mucha información. Imagínense la cantidad de boletos que se producen al día de Lotería Nacional. Hay muchísimos concursos. Entonces, para que una persona esté registrando todo eso, pues tal vez no sería imposible, pero sería muy tardado y muy costoso porque pues tendría que pagarle uno a muchas personas. Entonces es más rápido y menos caro utilizar una macrocomputadora para procesar esa cantidad tan grande de información o de datos que se generan en este tipo de empresas. Aquí ya nos pasó una vez con la lotería digital, ahorita ya es más fácil, ya está más fácil, pero hace algunos Ujú. años pasó eso que dice, profe, tuvo que ser manual, entonces habías, no sé, 30 capturistas y billete por billete con pistola a leer su código de barra. Eran rapidísimas las chavas, ¿no? Pero no se comparan con lo que puede hacer yo Ujú. creo que la computadora, ¿no? Sí, Y porque la computadora pues lo hace un poquito más rápido. Entonces, de esa manera, digamos, por eso estamos pasando un poquito ya. ¿Por qué? Porque pues nos facilitan ese tipo de tareas, ya nos sale menos costoso y también lo hacen entonces es la ventaja que se le ve a todo esto. Entonces, este tipo de computadoras, pues sí, a todas las empresas las han salvado de muchos aprietos. De hecho, ya en las empresas grandes ya se utilizan macrocomputadoras que nosotros lo conocemos como servidores para procesar cierta información, ¿sí? Desde la cantidad de empleados que tienen hasta cuánto gana cada empleado, etcétera, etcétera. Hay sistemas, de hecho, que se utilizan para ese tipo de administración que son, por ejemplo, sistemas como SAP, que se utilizan en muchas empresas para administrar desde las ventas que tienen hasta lo que compran para producir lo que producen, entre muchas otras cosas. Aquí también, ojo, nos estamos enfocando a describir la parte física de las clasificaciones de computadoras. No hemos visto, digamos, la parte lógica, que eso ya nos vamos a meter más adelantito. sí está bien. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Por mí así está bien, profe, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahorita entonces hemos visto dos clasificaciones, supercomputadoras y macrocomputadoras, que ya vimos que se utilizan pues técnicamente en lugares específicos. Las supercomputadoras para tareas muy grandes, que ya son muy pocas las que podemos nosotros encontrar, y las macrocomputadoras que son también servidores que solamente se utilizan en empresas muy grandes y demás, ¿vale? Ahora vamos a revisar las que tal vez pudiéramos nosotros encontrar en nuestra que son en este caso, para empezar, las minicomputadoras. Sí, en este caso, las que nosotros tenemos aquí en pantalla, pues son las minicomputadoras.
¿vale? Bueno, déjenme checamos, muy bien. Las minicomputadoras, en este caso, ya tienen un poquito más que ver con lo que mencionábamos en las generaciones de computadoras la clase pasada, ¿sí? En 1960 es cuando surge la minicomputadora, por así decirlo, que en ese tiempo eran tal vez muy grandes, pero a comparación de las que se producían en los 40 o en los 50, pues ya era una revolución, porque ya ocupaban tal vez el espacio de un escritorio, a comparación de las computadoras de la antigüedad que ocupaban tal vez un cuarto entero y demás, ¿sí? Entonces surge en esta década la mini computadora, una versión más pequeña de los mainframes, que en este caso ya eran, ya son computadoras entonces más compactas, ocupan menos espacio. Entonces eso es una ventaja para todos nosotros porque pues ya no es necesario tenerlas en un cuarto grandote o no es necesario tener un espacio muy grande para tener ese tipo de equipos, ¿sí? Entonces, este tipo de computadoras están orientadas a tareas específicas, pero no necesitan de todos los periféricos que necesita una macrocomputadora. Digamos que son para tareas específicas pero sin la necesidad de tener tantos dispositivos conectados a ellas, ¿sí? Y esto ayuda a reducir en primera el precio. Es más fácil para nosotros adquirir un equipo de estas características. Y en segunda, también los costos de mantenimiento. No es necesario también tener un sistema de refrigeración para este tipo de equipos, un sistema tal vez muy sofisticado, o sea que se ahorra uno en componentes y en otro tipo de sistemas de mantenimiento. Eso es una ventaja a la hora de estar trabajando entonces con este tipo de equipos. ¿Por qué? Porque pues en este caso ya no voy a gastar tanto y voy a tener un equipo que me va a servir para resolver ciertas tareas que yo necesito que se resuelvan de manera rápida y eficiente, ¿sí? Y eficaz también en este caso. Entonces, las minicomputadoras en esta década aparecen. Ahora, las mini computadoras, porque en realidad no son tan minis, sí ocupan cierta cantidad de espacio, en tamaño y poder de procesamiento se encuentran entre los mainframes y los estándares, estaciones, perdón, de trabajo. Los mainframes, como ya les comentaba, son las macrocomputadoras que nos ayudan a resolver tareas muy grandes, donde se demanda mucha información, y las estaciones de trabajo pudiéramos ser o pudiéramos llamarlas las computadoras personales que son computadoras que utilizamos cualquier persona común y corriente, pudiera decir, o cualquier usuario doméstico. Nosotros nos podríamos considerar usuarios domésticos, que utilizamos equipos de cómputo para realizar tareas muy sencillas, ¿sí? Entonces, las minicomputadoras podríamos decir que están entre estas dos clasificaciones, entre las estaciones de trabajo, computadores personales y las macrocomputadoras. Y en general, una minicomputadora es un sistema multiproceso, o sea, pueden realizar varios procesos al mismo tiempo o en paralelo, como le llamamos nosotros en informática, ¿sí? Son capaces de soportar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente, o sea que son también computadoras que soportan bastante cantidad de usuarios al mismo tiempo. Tal vez no la misma cantidad que una macrocomputadora, que nosotros la conocemos como un servidor, pero que también soportan cierta cantidad de usuarios muy grande. 10 a 200 son bastante usuarios. Tal vez este tipo de equipos se pueden utilizar en empresas pequeñitas que no sobrepasan esa cantidad de usuarios. Y también es importante recalcar que en la actualidad se usan para almacenar grandes bases de datos, automatización, perdón, industrial y aplicaciones multiusuario. En este caso se utilizan, como les vuelvo a repetir, en empresas muy pequeñas donde su cantidad de usuarios no es muy grande y que no son tan necesarias macrocomputadoras, sino más bien computadoras en un segmento medio, pudiéramos decirlo así. Entonces, estas son las minicomputadoras o algunas de sus características. Vamos a revisar ahora la última clasificación, las microcomputadoras. ¿En qué consisten este tipo de computadoras? Nosotros las conocemos hoy en día como computadoras personales. Son las computadoras que todos nosotros utilizamos para las tareas de hoy en día. ¿Sí? Entonces, estas computadoras, como les vuelvo a repetir, son computadoras que nosotros utilizamos los usuarios domésticos. ¿Sí? Son las famosísimas PCs. Lo de la abreviatura PC, recuerden, les mencionaba en clases anteriores, se refiere a computadora personal, pero es la sigla en inglés de Personal Computer. Entonces, por esa razón, se supone que se les llama así, PCs, ¿sí? Y tienen su origen en la creación de los microprocesadores, que más o menos era de lo que mencionábamos en las clases pasadas, ¿vale? Que fueron
fue una de las clasificaciones, o más bien de las generaciones de computadoras que les mencionaba. Vale, entonces las computadoras personales nacen junto con la creación de los microprocesadores, que ya mencionábamos. El microprocesador, pues es, pudiéramos decir, una computadora en un chip, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso los microprocesadores procesan mucha información, muchos cálculos, y son solamente de un tamaño muy pequeño, que tal vez pudiéramos nosotros decir son un pequeño chip, ¿sí? Son un circuito integrado independiente que me ayudan a procesar una gran cantidad de tareas en un espacio minúsculo, ¿sí? Entonces es una ventaja para mí como usuario. ¿Por qué? Porque pues puedo adquirir una computadora a bajo costo que no abarca mucho espacio y que puede ayudarme a resolver unas tareas que antes eran más tardadas o más difíciles para mí realizar manualmente. Por ejemplo, realizar un escrito, realizar una investigación, etcétera, etcétera. Hay muchas tareas que nosotros como usuarios domésticos podemos dar o realizar más bien en una computadora personal. Sí, son computadoras para uso personal. Por su nombre ya nosotros nos imaginamos para qué uso se deben llevar a cabo, y son, podríamos decir, baratas, porque hoy en día pues no son tan baratas todas las computadoras personales. Hay computadoras personales que también tienen unos costos algo altos de acuerdo a las capacidades que tienen, pero ya hoy en día cualquier persona puede adquirir una computadora sin necesidad de invertir tanto recurso, ¿sí? Y actualmente se encuentran tanto en oficinas, escuelas, y también nosotros en nuestro hogar podemos adquirir una computadora de una manera muchísimo más sencilla de lo que se hacía en décadas anteriores. Por ejemplo, cuando empezaba todo esto de la computadora en los años 50 o antes, era muy difícil que una persona común y corriente comprara, o pudiera más bien comprar, una computadora. Era muy caro, solamente las universidades o la milicia tenían acceso a este tipo de equipos, y hoy en día, por medio del desarrollo de las computadoras personales o microcomputadoras, pues podemos nosotros como usuarios domésticos adquirir una a un costo relativamente bajo, y pues son accesibles casi casi para todo el público, ¿sí? El término de PC, como les vuelvo a repetir, viene de computadora personal y se deriva de que para el año de el 81, la IBM, que es una marca viejísima de computadoras, fue de las pioneras en este ramo, sacó a la venta su modelo IBM PC, que era un modelo enfocado en los usuarios domésticos, o sea, en usuarios que no tuvieran conocimientos avanzados de informática y que pudieran hacer uso de un equipo de una manera sencilla. ¿Sí? Esta computadora que sacaron, que lanzaron al mercado en este año del 81, se convirtió en un tipo de computadora ideal para uso personal, o sea, para que cualquier persona pudiera utilizarla de una manera muy sencilla, ¿sí? Por eso el término de PC. Y se estandarizó, y los clones que sacaron posteriormente, o todo, las demás computadoras que se fueron desarrollando posterior a esta primera computadora personal, fueron llamados PC. O sea, todas las empresas que fueron desarrollando computadoras de este tipo se les llamaron PC, para hacer referencia a que son computadoras personales, ¿sí? Y que son compatibles entre sí usando procesadores del mismo tipo. Por ejemplo, en este caso, las IBM, pues utilizaban un procesador igual a las computadoras HP y a las computadoras, no sé, Dell, computadoras de otras marcas, utilizaban los mismos procesadores. Tal vez lo único que cambiaba era el diseño y algunas otras cositas del software, sí, pero dentro de la parte del hardware se utilizaba procesadores del mismo tipo, sí. Esto también conlleva que nosotros pudiéramos adquirir una computadora a más bajo costo, sí, y pudiendo ejecutar en una computadora de diferente marca los mismos programas o las mismas aplicaciones. Entonces, esto es la ventaja en este caso de las computadoras personales, que son las computadoras que utilizamos pues prácticamente todo el mundo hoy en día. Hoy en día ya la mayoría tenemos acceso a una computadora personal y podemos realizar tareas, podríamos decir, básicas, aunque hay algunas otras tareas no tan básicas que podemos nosotros llevar a cabo en una computadora personal, ¿vale? Bueno, esto es lo referente entonces a la clasificación de las computadoras. Supercomputadoras, macrocomputadoras o mainframes, las mini computadoras y las microcomputadoras. Sí, que las últimas nosotros son las que utilizamos hoy en día prácticamente para
pues todas nuestras actividades que conlleven realizar, no sé, tal vez un escrito, una presentación con la que les acabo de mostrar o algunas otras actividades, ¿vale? ¿Dudas con algún concepto, alguna pregunta, algún comentario que me quieran realizar? ¿O ya se me durmieron? Profe, Hola. una mini computadora puede ser la Mac, ya ve que tiene como un monitor grandote, o eso. Como ese tipo de computadoras más bien todavía entrarían dentro del segmento de computadora personal, porque a pesar de que abarcan un espacio bastante amplio, nos sirven para realizar tareas a usuarios domésticos, realizar edición de video, edición de audio. De hecho, las computadoras Mac tienen características, podríamos decir, un poquito diferentes a las computadoras personales, pero técnicamente son todavía computadora personal. Tal vez las mini computadoras pudieran ser computadoras un poquito más enfocadas a otras tareas para una empresa, por ejemplo, proveer internet a una pequeña empresa o proveer a los usuarios de una pequeña empresa servicio de impresiones. No sé si han visto que hay algunas empresas donde tienen su copiadora y en esa copiadora se pueden imprimir todos los archivos de todas las computadoras de las empresas, ¿sí? Tal vez una microcomputadora, perdón, una mini computadora se encarga de todo eso, de administrar que todas las computadoras de una empresa pequeña puedan imprimir desde cierta impresora o desde cierta copiadora. Entonces, las computadoras Mac no serían tanto de esa clasificación, sino de la clasificación de computadoras personales o computadoras mini, que son las que acabamos de revisar. Está bien. Muy bien. ¿Duditas entonces por ahí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Profe, por ejemplo, las tablets y los celulares entran en la clasificación de microcomputadoras o esos no se clasifican como si fuera una computadora, o dependiendo de la función Ahí de los. todavía, ajá, ahí todavía no entrarían como clasificación de computadoras. Ahí más bien esos dispositivos ya nosotros los encontraríamos dentro de los dispositivos móviles, ¿sí? Que entrarían ahí ya las tabletas y los smartphones. Entonces ya esos digamos que son otra historia, podríamos así decirlo. Ya es como que la evolución. O sea, nosotros ahorita vimos que las supercomputadoras pues abarcaban un tamaño muy grande. Las macro ya eran más pequeñas. Ya luego las micro y mini ya son muchísimo más pequeñas. Y ya digamos que la evolución o el siguiente paso fue crear los dispositivos móviles como las tabletas y los smartphones o teléfonos inteligentes, que ya son, digamos, ahorita lo más moderno, ¿sí? Porque también ya podemos desarrollar ciertas tareas en ese tipo de dispositivos, pero digamos que eso ya son otra historia aparte, ya podríamos nosotros también hacer algunas otras clasificaciones de dispositivos móviles, porque ya también dentro de ellos existen otras clasificaciones. Muy bien. Bueno, si no hay más duditas, más comentarios y demás, les voy a comentar lo que vamos a hacer ahora con la información que les acabo de presentar, ¿vale? Yo les recomiendo que lo hagan así, pero es opcional la recomendación. O sea, yo les puedo compartir ahí algunos ejemplos o pueden ustedes también buscar algunos ejemplos. Con esa información que les acabo de mostrar, hay que complementar porque, de hecho, la información que les mostré es muy general, no es, digamos, no me metí de lleno en cada uno de las clasificaciones, pero les mostré la información general. Hay que buscar, igual si pueden rescatar del contenido que les acabo de mostrar, lo pueden hacer. Hay que realizar pueden hacer una tablita de doble entrada donde me van a poner supercomputadora, características, ventajas, desventajas. Luego después la siguiente es macrocomputadora, me van a poner también características, las ventajas que tienen y las desventajas. Entonces lo pueden hacer como una especie de tablita de doble entrada, ¿sí? O lo pueden hacer de forma narrada, como a ustedes se les haga más fácil. Y lo pueden hacer
en la aplicación que ustedes gusten. Si muchos de ustedes ya utilizan Word de una manera sencilla, se puede hacer en Word. Si no les gusta Word o si no tienen los medios para realizarlo en Word o en algún otro procesador de textos, lo pueden hacer tal vez a mano y luego pasarlo a alguna otra aplicación. No sé, no hay ningún problema ahí por el momento. No es necesario realizarlo en una aplicación exacta, sino más bien tratar de realizar complementar la información para que quede en forma de tablita o que quede en un pequeño documentito, ¿sí? Ahí ya sería muy libre. Si ustedes también lo quieren hacer en forma de esquema, pueden hacer tal vez un mapa conceptual, mapa mental acerca de estas, que son computadoras, macrocomputadoras, microcomputadoras y mini computadoras. De cada una de esas cuatro hay que agregar, yo creo que con la información que les compartí les va a servir de apoyo, pero pueden agregar más información de características, ventajas y desventajas, ¿vale? ¿Alguna dudita con lo que tienen que hacer? Está bien. Muy bien. No, por el Bueno, si no momento. tienen duditas, muy bien. Maestro, ¿a Si no fuerza lo tienen tengo que duditas, pasar algún... mande. Perdón. Le digo que si a fuerza lo tengo que pasar en alguna aplicación o mandarlo por computadora. Bueno, es que ahorita no tengo computadora. No, no hay Entonces, problema. Si no tienen computadora, pueden tal vez hacerlo a mano, toman una foto y me la envían ya sea por WhatsApp, por correo o al Face, por el medio que a ustedes se les facilite más. Lo hago así porque puede haber problemas si lo dejo estrictamente en una plataforma. Recuerden que hay algunas plataformas donde se puede compartir esta información, pero tal vez ahorita a algunos de ustedes todavía se les complica. Entonces, por eso les doy, digamos, estas tres opciones: por WhatsApp, por correo y por Facebook. Digamos que esas son las tres opciones que tienen mientras vamos avanzando y ya más adelante les voy explicando de algunas ciertas aplicaciones, cómo las podemos utilizar para compartir la información y demás. Pero sí, no hay problema, sin ok, gracias, profe. una envían por por Facebook. Cualquiera de los medios es correcto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra dudita? Por nada. Bueno, si no hay duditas entonces ni ningún otro comentario, les deseo muy buenas noches y digamos que tienen hasta el próximo martes para enviar esa tarea, ¿sí? Por ahí si alguien todavía tiene pendiente alguna de las tareas, me las pueden seguir enviando y ya más adelantito les digo cuándo vamos a hacer el pequeño corte de las actividades y tareas que cada quien me vaya enviando. Ahí también, por si me hacen favor, traten de poner su nombre completo cuando me envíen cada actividad para ir identificando de quién es qué actividad, porque a veces me llegan actividades, pero no vienen con nombre, entonces no hay a quién registrarlas, ¿vale? Igual nada más ahí para que me pongan su nombre y su apellido para irles registrando a cada quien. Ya con una vez que me lo manden, ya ahí voy registrando el nombre de cada persona, su número o su correo en dado caso, ¿vale? Bueno. Si no hay más, entonces me despido, que pasen muy buena noche y nos estaríamos viendo entonces el próximo martes a las 8:20. Muy bien. Profe. Sí, gracias, profe. Es, Bien. compañero. Muchas gracias, que descansen. Hasta luego. Igualmente. Gracias, buenas noches. Adiós.